En la noche del 2 de febrero de 1502, en el Palacio Ducal de Ferrara, una mujer de 22 años se desvestía por tercera vez, no por placer, no por amor, sino por supervivencia política. Las cortinas de terciopelo carmesí se habían cerrado y abierto ya 2 veces, pero los testigos seguían allí, inmóviles, silenciosos, con los ojos clavados en el lecho nupcial como espectadores de una obra que nadie quería ver. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia Borgia contaba una historia que Europa entera prefería silenciar. Su piel, marcada ya por 2 matrimonios fracasados, y las humillaciones de ser la hija bastarda del papa más corrupto de la historia, temblaba no de deseo, sino de algo más profundo, la certeza de que esa noche, en esa cama, frente a esos hombres, se decidía si viviría como una víctima o moriría como una estratega. El tercer esposo, Alfonso d'Este, esperaba junto a la cama. Los cardenales, los embajadores y los notarios permanecían en las sombras, plumas en mano, listos para certificar lo incertificable, que el matrimonio había sido consumado, no una, sino 3 veces, porque en la diplomacia renacentista, el cuerpo de una mujer no era santuario, era territorio. Y el territorio de Lucrecia Borgia había sido pactado, vendido y entregado tantas veces que ya no recordaba cuándo había dejado de pertenecerle. Pero esa noche algo cambió. Mientras se alzaban las sábanas por última vez, mientras los testigos recogían sus pergaminos y se retiraban satisfechos, Lucrecia cerró los ojos y tomó una decisión que transformaría no solo su destino, sino la historia de un ducado entero. Ya no era la mercancía, era la comerciante, y el precio que cobraría por esa humillación sería más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Esta es la historia de la mujer que convirtió la degradación en dignidad, la impotencia en poder absoluto. La historia de quien aprendió que a veces, para reinar, primero hay que dejarse coronar de espinas. Para entender cómo una mujer pudo transformar semejante humillación en triunfo, hay que volver a los años en que aún creía que su padre la protegería del mundo, y no que la entregaría a él como ofrenda. Lucrecia nació en Subiaco, cerca de Roma, en abril de 1480. Era hija de Rodrigo Borgia, entonces cardenal, y de Vanozza dei Catanei, una cortesana romana de notable belleza e inteligencia. Desde el primer aliento, su existencia fue un escándalo susurrado. La bastarda de un príncipe de la Iglesia, que ya había dado al mundo otros hijos ilegítimos. Pero cuando su padre se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, el escándalo se transformó en arma diplomática. A los 12 años, Lucrecia ya sabía latín, hablaba español y francés, componía versos y tocaba el laúd con gracia refinada. Su educación no era casual. Se preparaba para ser moneda de cambio en el tablero político de la península itálica. Su padre no la veía como hija, sino como inversión. Su hermano César no la trataba como hermana, sino como pieza de ajedrez. Y ella, demasiado joven para comprender el juego, aún creía que era la princesa de un cuento que terminaría bien. Su primer matrimonio fue arreglado cuando tenía apenas 11 años. Giovanni Sforza, señor de Pesaro, 30 años mayor que ella, la recibió como garantía de la alianza entre los Borgia y la poderosa familia milanesa. La boda se celebró en el Vaticano con pompa papal, sedas, oro, bendiciones. Pero lo que parecía una ceremonia sagrada era en realidad una transacción comercial. Lucrecia fue entregada,
no casada. Durante 4 años, vivió en Pesaro como una extranjera en su propio matrimonio. Giovanni la trataba con cortesía fría, como quien maneja un objeto valioso pero frágil. Pero cuando los vientos políticos cambiaron y los Borgia ya no necesitaron la alianza Sforza, su padre no dudó en deshacer lo que había bendecido. El matrimonio fue anulado bajo la acusación de impotencia del esposo. Una mentira que Giovanni Sforza aceptó a cambio de conservar la vida, pero no la dignidad. La humillación pública fue total. El hombre que durante 4 años había compartido su lecho debía declarar ante toda Europa que nunca había podido consumar el matrimonio. Lucrecia, a los 17 años, regresó al Vaticano, oficialmente virgen, pero espiritualmente rota. Había aprendido la primera lección cruel de su existencia. En el mundo de la alta política, las mujeres no tienen aliados, solo propietarios temporales. El segundo matrimonio llegó antes de que pudiera sanar las heridas del primero. Alfonso de Aragón, duque de Biseglie, era un joven apuesto y noble, hijo bastardo del rey de Nápoles. Esta vez, Lucrecia creyó que podría ser diferente. Alfonso era cercano a su edad, educado, gentil, y por un breve momento experimentó algo parecido a la felicidad. Tuvieron un hijo, Rodrigo, y durante 2 años vivieron en una armonía que ella no sabía que podía existir. Pero la política no perdona los sentimientos. Cuando César Borgia decidió que la alianza napolitana era inconveniente para sus planes de conquista, Alfonso fue condenado. No por crimen alguno, sino por haber amado a la hermana del hombre equivocado. En 1500, mientras paseaba por los jardines del Vaticano, fue atacado por sicarios. Sobrevivió al primer intento, pero mientras se recuperaba en su lecho, bajo la vigilancia de Lucrecia, César envió a su asesino personal para terminar el trabajo. Lucrecia escuchó los gritos de su esposo desde la habitación contigua. Cuando entró, encontró su cuerpo aún tibio y las manos de su hermano manchadas de sangre. Esa noche no lloró. Ya había aprendido que las lágrimas son un lujo que las piezas de ajedrez no pueden permitirse. Con 2 matrimonios destruidos a sus espaldas y un hijo de apenas 2 años, Lucrecia comprendió que su supervivencia dependía de una transformación radical. Ya no podía ser la hija obediente que esperaba protección. Tenía que convertirse en la estratega que negocia su propia salvación. El tercer matrimonio fue el más complejo de los arreglos políticos de Alejandro VI. Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, pertenecía a una de las familias más antiguas y respetables de Italia. Los Este habían gobernado Ferrara durante 2 siglos, patroneando artistas, construyendo una corte refinada, manteniendo un equilibrio diplomático envidiable. Que aceptaran emparentar con los Borgia era tanto un triunfo para el Papa como una humillación para ellos mismos. Pero el precio de la alianza era preciso. Los Este exigían garantías absolutas de que el matrimonio sería válido, inquebrantable, definitivo. No querían repetir los escándalos de las anulaciones anteriores. Querían certeza. Y la certeza, en el mundo renacentista, tenía un costo, la dignidad femenina. Las negociaciones duraron meses. Los emisarios papales viajaron repetidamente a Ferrara. Los juristas redactaron cláusulas cada vez más específicas. Y finalmente se acordó lo impensable. La consumación del matrimonio debía ser atestiguada, no una vez, como era ocasionalmente la costumbre, sino 3 veces, para que no quedara duda alguna de la validez del vínculo. Lucrecia recibió la noticia en silencio. Sus damas de compañía esperaban lágrimas, protestas, súplicas a su padre.
Pero ella permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando por la ventana los jardines del Vaticano, donde había enterrado su juventud. Después de un largo silencio, solo preguntó: ¿cuándo? Los preparativos comenzaron inmediatamente. El ajuar fue bordado con hilos de oro y perlas. Los juristas redactaron los documentos que certificarían cada acto. Los testigos fueron seleccionados entre la nobleza más respetada. Cardenales de impecable reputación, embajadores de cortes aliadas, notarios de probidad reconocida. Todo debía ser perfecto, solemne, indiscutible. Mientras Roma se preparaba para el espectáculo, Lucrecia se preparó para la guerra. No la guerra de espadas y cañones que César libraba por Italia, sino la guerra silenciosa que las mujeres libran dentro de sí mismas cuando deciden que ya no serán víctimas. Cada día de esos meses finales, mientras se bordaba su vestido nupcial, ella bordaba también su estrategia de supervivencia. Estudió a los Este, leyó sobre la historia de Ferrara, sus tradiciones, sus debilidades, sus fortalezas. Aprendió sobre sus finanzas, sus alianzas, sus enemigos. Si iba a ser vendida a esa familia, al menos conocería el valor exacto de lo que compraban. Y más importante, sabría cómo convertirse en algo que ellos no pudieran revender. La boda se celebró primero por poderes en Roma, con gran solemnidad, el 30 de diciembre de 1501. Lucrecia vistió brocado dorado, llevó una diadema de diamantes, sonrió para los cronistas. Parecía una princesa de cuento, pero bajo la seda y las joyas, su corazón latía con el ritmo de una conspiración. Esta vez sería diferente. Esta vez, ella tendría el control. El viaje a Ferrara fue una procesión triunfal y un calvario personal. Lucrecia viajaba en una litera dorada, acompañada por una comitiva de 300 personas, nobles, soldados, sirvientes, artistas. Las ciudades la recibían con banderas y festejos. Los cronistas escribían sobre su belleza, su elegancia, su gracia. Pero ella sabía que cada kilómetro la acercaba a la noche en que su cuerpo sería exhibido como prueba de un contrato. Llegó a Ferrara el 1 de febrero de 1502. La ciudad entera se había engalanado para recibirla. Ercole d'Este, duque reinante y suegro, la esperaba en el palacio ducal con toda la pompa que su rango exigía. Alfonso, su prometido, la saludó con cortesía formal. No había amor en sus ojos, pero tampoco desprecio, solo la resignación de un hombre que cumplía con su deber dinástico. La ceremonia religiosa se celebró esa misma tarde en la catedral, ante miles de súbditos. Lucrecia juró fidelidad con voz firme, pero sus manos temblaron al intercambiar los anillos. Sabía que cada palabra pronunciada en ese altar la acercaba más al momento en que las palabras ya no importarían, solo los actos. El banquete nupcial duró hasta la madrugada. Vinos de las mejores cosechas, manjares exquisitos, música, danzas, brindis interminables. Lucrecia sonrió, conversó, incluso bailó. Pero cuando las horas avanzaron y la noche se espesó, los invitados comenzaron a retirarse. Todos menos aquellos que tenían una función específica que cumplir. A medianoche, las damas de honor la condujeron a la cámara nupcial. Era una estancia magnífica, tapices flamencos, muebles tallados, un lecho con cortinas de terciopelo carmesí. Pero esa noche no era un dormitorio, era un teatro. Y ella, la actriz principal, de una representación que nadie había ensayado.
Los testigos tomaron sus lugares: 2 cardenales, 3 embajadores, 2 notarios. Se ubicaron en sillas, dispuestas a cierta distancia del lecho, lo suficientemente cerca para observar, lo bastante lejos para mantener una ficción de decoro. Llevaban pergaminos, tinta, sellos. Venían a trabajar. Alfonso entró vestido con una bata de seda. No la miró a los ojos, tampoco ella a él. Ambos sabían que no se trataba de ellos, sino de Europa observando a través de esas 7 pares de ojos que esperaban en las sombras. La primera consumación fue breve, mecánica, silenciosa. Las cortinas se cerraron. Se oyeron susurros, movimientos, el crujir de las sábanas. Después, silencio. Las cortinas se abrieron. Los testigos tomaron notas. Lucrecia permaneció inmóvil bajo las mantas, con los ojos cerrados, respirando despacio. Pero no había terminado. 1 hora después, los testigos seguían allí. Alfonso regresó al lecho. Esta vez, Lucrecia lo miró. En sus ojos había algo que él no supo interpretar. No era sumisión, tampoco rebeldía. Era algo más peligroso. Era cálculo. La segunda consumación fue más larga. Los testigos tomaron más notas. El pergamino se llenaba de líneas que certificaban lo incertificable, que documentaban lo indocumentable. Cuando terminó, Lucrecia se incorporó lentamente, se cubrió con una bata y pidió vino. Los testigos intercambiaron miradas. Una mujer que pedía vino después de ser humillada públicamente no actuaba como víctima. Actuaba como negociadora. La tercera vez fue diferente. Lucrecia se levantó de la cama, caminó hasta los testigos, los miró uno a uno a los ojos y dijo: «Señores, espero que esta noche hayan visto lo suficiente para satisfacer a sus señores, porque será la única vez que observen mi lecho». Su voz era serena, pero sus palabras cortantes como acero. Lo que han presenciado aquí ha sellado una alianza entre familias, pero también ha sellado mi determinación de que nunca más nadie observe lo que no le incumbe. Los testigos bajaron la mirada. Habían venido a documentar la sumisión de una mujer. Se encontraron frente a una declaración de independencia. Cuando las cortinas se cerraron por tercera vez, cuando los sonidos cesaron y los pergaminos fueron sellados, cuando los testigos se retiraron con sus documentos bajo el brazo, Lucrecia se quedó sola con Alfonso. Él esperaba encontrar a una mujer quebrada. Encontró a una desconocida. «Ahora», le dijo Lucrecia, «podemos empezar a conocernos». Los primeros meses en Ferrara fueron un período de adaptación mutua y observación calculada. Alfonso había esperado recibir a una cortesana papal acostumbrada al escándalo y la intriga. En su lugar, encontró a una mujer que estudiaba cada tradición de la corte de Este, que se reunía con los administradores del ducado, que preguntaba sobre las cosechas, los impuestos, las defensas militares. Lucrecia no actuaba como una consorte decorativa, actuaba como una heredera política. Y eso inquietaba profundamente a su suegro, el duque Ercole, quien había calculado que la hija de Alejandro VI sería una influencia corruptora que podía controlar. No había anticipado que sería una estudiante tan aplicada de la supervivencia dinástica. Durante el primer año de matrimonio, Lucrecia se dedicó a una campaña sistemática de legitimación. Patrocinó artistas, financió obras pías, estableció correspondencia con humanistas, organizó festivales que convirtieron a Ferrara en un centro cultural rival de Florencia. Cada gesto estaba calculado para transformar su imagen, de escándalo papal a mecenas respetable. Pero su verdadera transformación comenzó en 1503, cuando Alfonso partió hacia Francia para comandar las tropas de Ferrara en la guerra italiana. Por primera vez en su vida, Lucrecia tenía poder real.
la regencia del ducado durante la ausencia del esposo, y por primera vez podía ejercerlo sin supervisión masculina. Los consejeros ducales esperaban que consultara cada decisión con su suegro. En su lugar, Lucrecia convocó los consejos en su propio nombre. Revisó personalmente los archivos fiscales, recibió embajadores extranjeros, negoció tratados comerciales. Cuando llegaron noticias de que el ejército francés marchaba hacia Ferrara, no buscó protección en Roma o Milán. Preparó las defensas de la ciudad, organizó la evacuación de los civiles, negoció directamente con los comandantes franceses. La audacia de sus movimientos impresionó tanto a enemigos como a aliados. Los franceses, que esperaban saquear una ciudad indefensa, se encontraron frente a una negociadora que les ofreció oro a cambio de respeto por la neutralidad ferraresa. Los romanos, que esperaban que pidiera auxilio a su padre, descubrieron que había resuelto el conflicto sin intervención papal. Los milaneses, que esperaban que Ferrara cayera para expandir sus territorios, se encontraron con que la ciudad había sobrevivido y prosperado bajo gobierno femenino. Cuando Alfonso regresó de Francia, encontró un ducado más rico, más seguro y más respetado que cuando había partido. Su esposa no le pidió permiso para continuar participando en el gobierno. Simplemente continuó. Y él, hombre pragmático, reconoció que sus decisiones habían sido superiores a las que él mismo habría tomado. Durante los años siguientes, Lucrecia consolidó su posición como la verdadera gobernante de Ferrara. Alfonso se ocupaba de asuntos militares y representación exterior. Ella manejaba la administración interna, la diplomacia secreta, las finanzas. Era un arreglo que funcionaba porque ambos habían aprendido a respetar las capacidades del otro, sino a amarlas. Su correspondencia de esa época revela a una mujer que había completado su transformación. Las cartas tímidas de su juventud, llenas de súplicas y disculpas, se habían convertido en instrucciones precisas, análisis políticos, órdenes diplomáticas. Escribía a cardenales como igual, a embajadores como superior, a reyes como aliada valiosa. La niña que había sido vendida 3 veces se había convertido en la comerciante que fijaba sus propios precios. Los años de plenitud política de Lucrecia estuvieron marcados por una ironía cruel. Mientras conquistaba el poder público, su cuerpo pagaba el precio privado de la supervivencia dinástica. Entre 1503 y 1519 tuvo 10 embarazos, 7 hijos nacidos vivos, 3 abortos, múltiples complicaciones que la dejaban semanas al borde de la muerte. Cada embarazo era celebrado como triunfo político, garantía de la continuidad de la casa d'Este, prueba de la fertilidad de la alianza Borgia-Este. Pero para Lucrecia, cada gestación significaba meses de vulnerabilidad, semanas de dolor, la posibilidad constante de la muerte. Su cuerpo, que una vez había sido exhibido para sellar una alianza, ahora se consumía para mantenerla. Los médicos de la época no comprendían por qué sus embarazos eran tan difíciles. Hoy sabemos que las múltiples gestaciones, combinadas con el estrés político constante y la medicina primitiva del Renacimiento, habían debilitado su organismo más allá de sus límites naturales. Pero Lucrecia no podía permitirse el lujo de la debilidad. Cada hijo que nacía fortalecía su posición. Cada muerte infantil la amenazaba con el cuestionamiento de su valor político. Su correspondencia durante los embarazos revela una mujer dividida entre la madre y la estratega. Por un lado, escribía cartas tiernas a sus hijos, organizaba su educación,
se preocupaba por su salud. Por otro, calculaba constantemente cómo cada nacimiento, cada muerte, cada enfermedad infantil afectaría su posición en la corte y su influencia sobre Alfonso. El último embarazo, en 1519, fue el más difícil. Lucrecia tenía 39 años, una edad avanzada para la maternidad renacentista. Su cuerpo, agotado por décadas de gestaciones y estrés político, apenas podía sostener el peso del niño. Los médicos le aconsejaron reposo absoluto, pero ella siguió gobernando desde su lecho, recibiendo embajadores, firmando decretos, negociando tratados. El parto fue una agonía que duró 2 días. Cuando finalmente nació su hija, Lucrecia no tuvo fuerzas para sostenerla. La fiebre puerperal, que en esa época mataba a 1 de cada 10 parturientas, se apoderó de su cuerpo. Durante 10 días luchó contra la muerte con la misma determinación con que había luchado contra la humillación política. Pero esta vez la voluntad no bastó. El 24 de junio de 1519, Lucrecia Borgia murió en el Palacio Ducal de Ferrara, rodeada de sus hijos supervivientes y de una corte que la había llegado a respetar más que a amar. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron para Alfonso: «He cumplido mi parte del trato». La muerte de Lucrecia provocó un duelo inesperado en Ferrara. Los súbditos que en 1502 la habían recibido con curiosidad morbosa, preguntándose qué clase de escándalo traería la hija del papa corrupto, lloraron sinceramente su partida. Durante 17 años la habían visto transformar un matrimonio de humillación en un modelo de gobierno efectivo. Los cronistas de la época lucharon para explicar su legado. ¿Cómo categorizar a una mujer que había comenzado como víctima y había terminado como gobernante? ¿Cómo juzgar a alguien que había convertido la degradación pública en dignidad política? Las categorías tradicionales de santa o pecadora, víctima o villana, no alcanzaban para definir a Lucrecia Borgia. Su correspondencia superviviente revela la complejidad de su personalidad madura. Era capaz de ternura maternal y crueldad política, de compasión hacia los débiles y despiadado cálculo hacia los poderosos. Había aprendido que la supervivencia en el mundo renacentista requería una flexibilidad moral, que las mujeres de su época rara vez podían permitirse desarrollar. Pero su mayor logro no fue personal, sino institucional. Cuando murió, Ferrara era más próspera, más culta y más respetada que cuando había llegado. Había demostrado que una mujer podía gobernar tan efectivamente como un hombre, si se le daba la oportunidad. Sus reformas administrativas, sus alianzas diplomáticas, su patrocinio cultural sobrevivieron décadas después de su muerte. Sus hijos, educados bajo su supervisión, llevaron su influencia a otras cortes europeas. Su hijo Hércole se convirtió en cardenal y mecenas. Su hija Eleonora se casó con un príncipe de Mantua y gobernó esa ciudad con la misma eficacia que su madre había mostrado en Ferrara. La estirpe que había comenzado con humillación se perpetuó con dignidad. Siglos después, los historiadores aún debaten el significado de su vida. ¿Fue una víctima que logró transformar su trauma en fortaleza? ¿Una oportunista que supo aprovechar las circunstancias para conseguir poder? ¿Una feminista avant la lettre que desafió las limitaciones de género de su época? Probablemente fue todo eso simultáneamente, porque las vidas complejas no se reducen a definiciones simples. Lo que no se puede negar es que transformó el modelo de lo que una mujer podía ser en el Renacimiento. Antes de Lucrecia, las opciones femeninas eran limitadas: esposa obediente,
monja devota, cortesana hábil. Después de ella existía una cuarta categoría: gobernante por derecho propio, no por herencia directa, sino por competencia demostrada. Ya no era la hija del Papa que había sido humillada públicamente para sellar una alianza. Ya no era la esposa que había tenido que soportar testigos en su lecho nupcial. Solo era Lucrecia, duquesa de Ferrara, mujer que había aprendido que el poder más auténtico no se hereda ni se otorga. Se conquista día a día, decisión tras decisión, humillación transformada en fortaleza. Y aún hoy, cuando vemos mujeres que transforman el escarnio público en plataformas de liderazgo, cuando observamos cómo la humillación puede convertirse en combustible para la grandeza, recordamos a la mujer que una noche de febrero de 1502 decidió que ya no sería espectáculo de nadie, que sería su propia directora. Esta es la historia de Lucrecia Borgia, quien nos enseñó que a veces la dignidad no se preserva esquivando la humillación, sino atravesándola con la cabeza alta y saliendo del otro lado convertida en algo que nadie esperaba. Libre. Porque hay mujeres que mueren víctimas, y hay mujeres que viven para demostrar que las víctimas pueden convertirse en vencedoras. Lucrecia eligió la segunda opción, y al hacerlo, cambió las reglas del juego para todas las que vinieron después.